está robando de la maceta. Ahí está el detrás de cámara, la guarda de indicaciones. Ay no, con ustedes la pura botana. Déjame desagrego. No se muevan, porque me lo cortan. Yo estoy tomando el video porque estoy tomando todas las tonterías que hacen después de. A hijas de la mañana les encanta. A ti sí te lo Lo bueno es que dijo de donde me puedo levantar. Yo tengo un dedo mágico que te ayuda a levantarte. Y yo tengo una mano mágica que te ayuda a callar. Mira, Ay no, ustedes dos de veras que. ella es bien buscapleitas. Vámonos. Vámonos, que ya son las 9:10. Maderea, vámonos. ¿A dónde vamos a ir hoy? Paseos a los Alebrijes. ¿Y a dónde más? A Monte Albán. Y a la combi. Lo que nos espera hoy, en fin, vamos a. La UNESCO es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la ONU. Esta organización crea un programa conocido como el Patrimonio Mundial. En el Patrimonio Mundial lo vamos a encontrar de dos formas: de un lado lo natural, que son zonas de reserva, y de un lado lo cultural, que son sitios como este y la ciudad de Oaxaca. Si ustedes ya se dieron una vuelta por el centro histórico, notaron que hay algunas construcciones que dicen inmueble catalogado. ¿Por qué? Porque forma parte del patrimonio, ¿sale? Entonces no se le pueden hacer modificaciones a la ligera, sino que tiene que haber ciertos requisitos. En el caso aquí de la zona arqueológica, igual no cualquiera puede venir y restaurar o reconstruir el sitio, sino que tiene que estar autorizado, ¿sale? Aquí vamos a encontrar un monumento dedicado a don Alfonso Caso, en la investigación de Montalbán. Es importante, ¿por qué? Porque él fue el que descubre el tesoro de la tumba 7.
1932 es cuando este tesoro es descubierto y por eso aquí lo tienen como el descubridor de Monte Albán. Pero realmente pues nadie ha descubierto como tal este sitio, sino que ya la gente sabía que existía. Habían venido incluso investigadores desde 1806, Guillermo Dupey ya había hecho algunas investigaciones, pero ahora lo tienen así como el descubridor de Monte Albán. ¿Por qué? Porque lo dio a conocer prácticamente al mundo. La gente volteó a ver a Monte Albán como un sitio importante y comienza la creación de lo que hoy conocemos como el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sale? Gracias a este descubrimiento. Tesoro de la tumba 7 está a un lado del templo de Santo Domingo de Guzmán, está el Museo Regional o el Museo de las Culturas, ahí lo pueden visitar, un horario de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde aproximadamente. ¿Dónde está la tumba 7? De donde subimos los primeros escalones hacia el fondo, ¿sale? Hacia allá es donde está la tumba 7. Las tumbas no se visitan, ¿por qué? Porque en su interior tienen decoraciones originales. Anteriormente estuvieron abiertas al público y la gente lo que hizo fue, pues no faltaba quien se quería llevar un pedazo, rayar o incluso lo utilizaron para sus necesidades. Entonces, para evitar eso, mejor la zona arqueológica cerró esas áreas, ¿sale? Pero más adelante les voy a mostrar algunas imágenes de cómo es este tesoro y también de la representación de aro, que están conformados por piedras grandes y en medio de la unión de estas piedras grandes hay unas piedras más pequeñas. A eso se le conoce como el rejueleo o rejoneo. Esas pequeñas piedritas que parecen chococrispy, que están chispeadas, ¿vale? Eso es un indicio que dejan los arqueólogos para denotar que todo esto ya está construido, no es original, ¿sale? Entonces, la mayoría de sitios aquí en México pues son encontrados en el escombro, por la maleza. Lo que hacen los investigadores, vienen, limpian y hacen una proyección de cómo posiblemente fue la ciudad, con ayuda de las investigaciones ya anteriores. Entonces, aquí en Monte Albán se menciona que hay un 80% de reconstrucción, ¿sale? ¿Por qué un 80% de reconstrucción? Porque de Monte Albán solamente se ha descubierto un 20%. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a visitar es apenas una pequeña parte de lo que fue la gran ciudad de Monte Albán, ¿sale? Es uno de los cerros, porque Monte Albán estaba conformado por 5 cerros. ¿Cuáles eran estos cerros? Ahorita ya lo vamos a explicar. Van a observar aquí una pequeña cordillera de esta parte hacia allá, todo alrededor. Pues Oaxaca se considera que es el área donde se encuentra la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, pero bueno, localmente aquí, a toda esa parte es de la Sierra de los Mixtecos, ¿sale? Monte Albán fue una ciudad que fue fundada por zapotecos. Aquí en Oaxaca tenemos alrededor de 16 etnias, Yucatecos, Sinantecos, Chontales, Guaves, Mijes, entre otros. Pero los que más destacan son los zapotecos y los mixtecos, ¿sale? Y les menciono a los mixtecos, ¿por qué? Porque según los registros en la historia, Monte Albán fue fundado por zapotecos, abandonado por los zapotecos y reocupado por los mixtecos, ¿sale? El tesoro mencionado hace un momento, el tesoro de la tumba 7, de hecho se menciona que es un tesoro más mixteco que zapoteco. ¿Por qué? Porque los mixtecos que llegan aquí no llegan a reocupar el sitio, la parte superficial, sino que las partes de las tumbas. O sea, en las tumbas lo que hicieron prácticamente es borrar todo lo que había de los zapotecos y poner sus propias ofrendas, incluso sus propios difuntos. Entonces el tesoro por ello se considera una ofrenda mixteca. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Pero bueno, siguiendo con esto, los zapotecos tuvieron en auge esta ciudad del 500 a.C. al 800 después de Cristo. Después del 800 después de Cristo se viene en declive, abandonan el sitio. Este sitio no fue invadido por los españoles, no llegó alguna otra cultura aquí a invadirlos cuando estaba en auge. Simplemente fue un abandono que ocurrió. Ahorita vamos a ver también eso un poquito más adelante. Y vamos a notar que por eso la mayoría va a estar destruido y es por el paso del tiempo, no porque alguien haya venido a destruirlo. Eso ya es una reconstrucción, obviamente, se ve la utilización de lo que es el adobe. En aquel tiempo también se llegó a utilizar el adobe. Para los años que yo les menciono, pues el adobe prácticamente no estaría así, ¿sale? Entonces, por lógica, eso es una reconstrucción, ¿sale? Y hay partes que sí son originales, obviamente, por lo cual no nos dejan pasar, que aún falta todavía por investigar. Pero bueno, entonces, los cerros de Monte Albán, prácticamente vamos a notar, ahorita vamos a ver uno aquí adelante.
Entonces, aquí vamos a encontrar uno de los cerros por los cuales estaba conformada la gran ciudad. Para empezar, Monte Albán en un inicio pues no se llamó Monte Albán. Como les había mencionado, fue fundado por zapotecos. Es lógico que estuviera nombrado con la lengua zapoteca. Aquí algo muy importante también. Los zapotecos de aquí fueron muy distintos a todos los zapotecos que están a los alrededores. O sea, quiero decir que en Oaxaca abarcan muchos zapotecos. Están los zapotecos de Teotitlán, los zapotecos de Mitla, porque Mitla también fue una ciudad fundada por zapotecos, pero eran muy diferentes a los que estaban acá. Algo que aquí sí queda claro es que los zapotecos que estuvieron aquí fueron la máxima élite de esta área. Estamos hablando de que ellos tenían sometidos a todos los pequeños pueblos que había aquí abajo, que también eran zapotecos. El zapoteco, entonces, en cultura general, llega a tener unas variaciones en cuanto a su lengua, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a sus creencias, todo esto. Incluso, por ejemplo, para decir una palabra, buenos días, por ejemplo, normalmente en Teotitlán del Valle ellos utilizan una palabra que es Axtil, mientras que en el Istmo se utiliza otra palabra que es Pariush, ¿no? Entonces es muy diferente su lengua. Pero bueno, los zapotecos entonces que llegan aquí, llegan habitando este primer cerro, que sería considerado como el cerro de Monte Albán. De ahí tenemos Monte Albán Chico, el cerro del Gallo, el cerro de Atzompa y el Mogotillo, ¿sale? Entonces los demás están prácticamente como alrededor. Se aprovechó esta posición de los cerros prácticamente para proteger este que era el cerro principal. Entonces en un inicio llegan a habitar aquí, comienza a crecer la población, tanto que se dice que la población de Monte Albán fue de 35,000 a 40,000 habitantes. Y como tal la ciudad era nombrada como Daniva. En zapoteco significa el cerro sagrado, ¿sale? O la montaña sagrada. De ahí los mexicas también llegan aquí a territorio oaxaqueño. Ellos llegaron pero a lo que hoy es el barrio de Xochimilco. No sé si lo ubiquen ustedes, del centro de Oaxaca, la parte norte. Y ellos cuando llegan a sentarse a esa parte, le conocieron a este cerro como Celotepec, que significa el cerro del tigre o el cerro del jaguar. Para entonces, cuando llegan los mexicas, esto ya estaba abandonado, porque ellos llegan aproximadamente en el 1486 después de Cristo, ¿sale? Entonces, pero aún así se les seguía teniendo cierto respeto al cerro. Los mixtecos llegaron en el 1300 después de Cristo. Estamos hablando entre la caída de Monte Albán y cuando llegan los mexicas, ¿vale? En medio ellos llegan. Y ellos llegan aquí, como les digo, a recuperar las tumbas y no deciden quedarse aquí arriba, sino que se van a las partes bajas. Incluso hay una comunidad que se conoce como Santiago Cuilapan, que es donde justamente ellos se asientan, ¿no? Pero bueno, entonces aquí era donde se recibía prácticamente todo lo que se recolectaba de las partes de abajo. A esto se le conoce como el tributario. Esa era la forma de sometimiento que había entre las comunidades en la época mesoamericana. ¿Qué quiere decir? Que incluso antes de que llegaran los españoles, nosotros ya estábamos conquistados por nosotros mismos, por nuestros propios pueblos. Entonces, solamente que era diferente. En el caso, por ejemplo, los españoles cuando llegan, pues vienen a imponer. Te imponen religión, te imponen comidas, te imponen todo. En el caso, por ejemplo, aquí las culturas se sometían unas a otras, pero nada más se pedían un impuesto. O sea, quiere decir que tenían que traer maíz, frijol, incluso la calabaza, o también lo que son pieles de jaguar, puma o carne de venado, todo lo que hay alrededor. Y nada más eso, y ya los dejaban en paz. O sea, ellos podían, los otros pueblos podrían vivir como ellos quisieran, adorar a su propia deidad, que al final de cuentas también eran las mismas, nada más que con diferente nombre, ¿vale? Pero bueno, entonces eso es algo muy diferente, entonces como les menciono. Y ya el nombre de Monte Albán se le da tras la llegada de la conquista española. Hay un árbol que se conoce como el cazaguate, que es justamente ese que tenemos enfrente. El cazaguate da esa flor blanca, exactamente. Entonces, este es uno de los árboles endémicos del sitio. Al abundar mucho, se dice que cuando los españoles llegan, como se asientan en las partes bajas, ellos veían un cerro blanco. Entonces viene a traducirse como el Monte Albano, Monte Albán, ¿no? Entonces, hay otra teoría que menciona que un español tuvo propiedades en las partes bajas y que este español tenía de apellido Montalbán, y que es una deformación de la palabra, ¿vale? Al final de cuentas siempre va a haber esa deformación, porque incluso en el caso del nombre de Oaxaca, también Oaxaca es parte de una deformación, porque el nombre con el que se le conocía a Oaxaca era Huaxacac, la estructuración de esa palabra, Huaje y acá en encima o en la nariz, y ese nombre estaba en náhuatl, ¿sale? Y el náhuatl, ¿por qué? Porque los mexicas al llegar a la parte de allá de lo que les digo que es la parte norte del barrio de Xochimilco, ellos notaban que al valle los zapotecos le conocían como Laula o Lula, que significa la tierra de los guajes. ¿Y qué es el guaje?
abre y se come esa semilla así cruda. Lo utiliza mucho del acompañamiento de comidas. Ahora, en el caso de la frase que comúnmente se utiliza, no te hagas guaje, viene justamente del bule. ¿Por qué? Porque el bule en su interior no tiene un relleno, está vacío. Hace referencia entonces a algo que no tiene contenido. Cuando alguien nos dice no te hagas guaje, nos quiere decir no te hagas que no tienes nada en la cabeza. Entonces es muy diferente a este. Y este lo vamos a encontrar aquí, allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro. Por eso era la parte de allá abajo, la tierra de los guajes. ¿Vale? Está una hora en la ambulancia. Sí. La doctora preocupada. Que no nos caigamos. Notaron en el suelo que como que brillaba, sí, que brillaba algo. No son vidrios, aquí no quebraban botellas ni nada de eso. Aquí lo que ustedes estaban viendo y lo que van a ver de hecho de aquí en adelante, porque la tierra es muy rica en esto, es la mica, ¿sale? Esto es la mica, ¿sale? Y esto es lo que está tirado todo por ahí. La mica es un compuesto de varios minerales, como lo es silicato de aluminio, calcio, hierro, entre otros. Y esto lo utilizaban para decorar muros, ¿vale? Entonces, y esto fue algo muy importante para el comercio. Recuerden que en la época mesoamericana, pues no había una moneda como tal, solo había lo que es el trueque. Y esto lo intercambiaban por muchas cosas. Y aquí, uno de los principales comerciantes fue el área teotihuacana. Los teotihuacanos llegaron a tener conexiones con Montalbán. Incluso esta construcción que vamos a ver aquí más adelante forma parte de, podríamos decir, de la sede donde llegaban justamente los teotihuacanos con los zapotecos, ¿sale? Entonces estamos, podríamos decir, en una parte muy importante. Algo también importante aquí, religión, economía y política, siempre van a estar presentes para el ser humano y es lo que va a controlar todo, ¿sale? Ver entonces esta estructura que les menciono, que es considerada como el edificio enjollado, así es como le llaman. ¿Por qué le llaman así? Por las decoraciones que van a tener, esas decoraciones circulares. De hecho, eso es una influencia de los teotihuacanos. Incluso van a notar que está el tablero de doble escapulario, que es justamente también otra de las características del área teotihuacana. Y esto también viene se va a heredar incluso en Mitla, por ejemplo. Ustedes van a notar, bueno, si es que van a ir a Mitla o si ya fueron a Mitla, notarían que hay algo similar en cuestión de los tableros, solamente que en lugar de esas figuritas así circulares están las grecas, porque las grecas se terminan de desarrollar después, o los mixtecos. Menciona entonces que Mitla en algún tiempo estuvo sometido por los zapotecos aquí, cuando Montalbán estaba en pleno auge, porque Mitla tuvo sus primeros inicios por ahí por el 200 después de Cristo. Su auge lo tiene hasta el 950 después de Cristo, después de la decadencia de Montalbán. Y de ahí se supone que pierden el control obviamente los zapotecos y como los mixtecos llegan a imponer su poder prácticamente, llegan a dominar todos esos territorios. Es una de las teorías que se tiene, ¿sale? Aunque pues muchos pobladores en Mitla también lo siguen negando, ¿no? Pues obviamente Pues claro, pues, les vas a pegar en su orgullo, ¿no? Bueno, vengas de este lado. Mira esos que nomás. Entonces
también se utilizó de cierta manera porque en su creencia ellos sentían que estaban más cerca de las deidades, de cierta manera espiritual. Pero bueno, vamos a contar también un argumento aquí que es endémico. Aquí derechito es el pochote, pochota o seca, un tipo de algodón natural, ese que se ve así como esponjadito. ¿Es un algodón? Sí, es un tipo de algodón natural. Recuerden que antes de la conquista española nosotros no teníamos borrego. Los que fueron a Teotitlán del Valle y observaron lo que es la grana cochinilla y que les mostraron la lana del borrego, anteriormente todo eso se hacía con algodón, no con lana de borrego. Cuando llegan los españoles traen el telar de pedal, porque anteriormente ellos hacían nada más con telar de cintura. Pero bueno, ahora vamos a ver línea del tiempo. ¿Dónde estaba ubicado Montalbán? 500 antes de Cristo al 800 después de Cristo, ¿vale? De aquí para acá estuvo Montalbán en auge. Viene su decadencia y viene el auge de Mitla, ¿vale? A Mitla entonces sí lo alcanzan los españoles. Por eso en Mitla destruyen parte de las construcciones de la ciudad que era anteriormente y se coloca un templo católico. Y aquí no vamos a observar templos católicos. Como la de Cholula. Algo así, exactamente. Bueno, ahora, la decadencia de Montalbán, ¿por qué razón se da? Hay tres teorías. La primera se nos dice que posiblemente fue un fuerte sismo. Y es que aquí en Oaxaca, sismo. Ajá, temblor. Entonces, aquí en Oaxaca es constante el movimiento de la tierra. De hecho, todos los días está temblando. El día de hoy ya tembló. Nada más que no sentimos los sismos. Me ¿Por sentí qué? así y dije, ay, ya se me bajó la semana. Pensaba que era el mezcal. Fue el tequila, fue el mezcal, no fue otra cosa. Entonces, como le digo, no sentimos los sismos, ¿por qué? Porque son menores a 5 grados, ¿sale? Entonces constantemente se está moviendo y ahí es donde comienza la teoría, porque en la plataforma sur, que es contraria a esta, se encontraron estructuras decaídas y según los investigadores, pues no hubo algún personaje de aquella época que intentara reconstruir eso. Entonces de ahí dicen, no, pues posiblemente ahí es donde fue el abandono, ¿no? Y que abandonaron el sitio porque no era seguro. Segunda teoría, una fuerte sequía. Para subir agua hasta acá está complicado. Ustedes ya lo vieron de la camioneta para acá. Ahora imagínense subir el agua desde hasta allá abajo. Porque resulta que ahí pasa un río conocido como Mejor el tenían río Atoyac. depósitos de lluvia. Nosotros ya contaminamos ese río lamentablemente, pero anteriormente ese río era el principal abastecedor de este sitio. Los que bajaban por el agua pues obviamente era la gente que estaba sometida, porque aquí solamente estaba la élite y tenían obviamente a sus esclavos, ¿no? Entonces toda esa gente traía el agua hacia acá y también se aprovechaba el agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos como un gran piso, esto hecho de estuco. El estuco está hecho a base de lo que es la baba de la fal, lo que es la cal y un poco de arena fina. Entonces se tenían partes donde se almacenaba el agua y cuando era suficiente el agua y ya no necesitaban más y se andaba como desbordando, pues tenían que liberar un poco y para ello tenían sus desagües derechito aquí hacia allá, donde está el pie del cuaje. Van a observar justamente una forma como cuadrada, rectangular, como ustedes la vean, que es justamente un desagüe de la parte de arriba. Sale arriba, entonces tienen sus pequeños aljibes, que es donde recolectaban el agua y ya después la podían liberar cuando era demasiada o cuando se quería distribuir en las partes bajas, ¿sale? Entonces se dice que pues, viene la sequía y pues obviamente el río se seca y pues mucho menos va a haber lluvia, ¿no? Entonces, y de ahí comienza el abandono del sitio, pues, porque no había el vital líquido. De ahí la tercera teoría, nos mencionan que posiblemente fueron conflictos internos entre los gobernantes o los que estaban aquí. En aquella época, así como para los mexicas existía el tlatoani, aquí había algo que se le conocía como el coquitao. El coquitao prácticamente era la máxima autoridad, más sin embargo este tenía que tomar en cuenta a los demás, no consejeros como tal, podríamos decirlo, pero había algunas otras familias que tomaban también las decisiones en base también a las ceremonias. Como tal no podemos llamar que era una democracia, porque realmente se tomaba en cuenta todo eso. Pero de cierta manera, como en todo el poder, pues siempre van a estar peleándose unos con otros el poder. Y al final de cuentas esto hizo que esto se desestabilizara. Posiblemente de las teorías que antes ya mencioné tienen que ver también con esta. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes los sismos, lo que son la lluvia y todo eso, ellos no lo veían como un fenómeno natural simplemente, ellos lo veían como las deidades manifestándose. Y prácticamente esto posiblemente incurrió a que uno de los personajes que estaba en aquel entonces al mando recibió justamente estas quejas de que por qué estaba sucediendo todo esto, algo había hecho mal, ¿no? Porque en Mesoamérica tú como persona común no podías hacer una conexión con las deidades, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la religión católica, donde tú sí puedes rezar y todo eso. En ese entonces no puedes decir, ay, mándanos agua, nada más.
se tenía que llevar a cabo la ceremonia, ¿sale? Y solamente lo podían hacer gobernantes sacerdotes, nadie más. Entonces posiblemente todo esto implicó a que pues hubo conflictos entre ellos, ¿no? Y de ahí viene una desestabilización económica. ¿Por qué? Porque los que daban su tributo pues prácticamente ya no quisieron seguir dándolo, y esto debilita a la ciudad económicamente porque ya no tiene las conexiones comerciales como las tenía con otras partes, ¿sale? Incluso pues, se ve afectado con el área teotihuacana, aunque los teotihuacanos también por alguna extraña razón vienen decayendo casi en la misma época. Recuerden que ellos decaen allá por el 900 después de Cristo, 100 años después. Hay algunos investigadores que lo dicen al contrario, que aquí 900 después de Cristo y allá 800 después de Cristo, pero bueno, la historia siempre va a ser así. Entonces esas son las tres teorías que se mencionan sobre la decadencia de Monte Albán, que abandonaron el sitio. Bueno, aquí vamos a tener 10 minutos. En la cima de Monte Albán, y ahí empieza todo lo que es la ciudad de Oaxaca, en este gran valle, y ese es el centro de Oaxaca. Y bueno, ya te la sabes, las personas esas locas que están por ahí, siempre en todos mis videos. A ver, párate. Hazle como Sergito, como Chequito cuando intentó saltar la bardita de la unidad deportiva. De pelota, por ejemplo, del área maya y de esta área, ¿vale? Entonces, en el caso de otras áreas, vamos a ver que hay lo que es un aro pegado al muro. En lugar de eso, tenemos una base circular en medio de la cancha, ¿sale? Esto se menciona que era para prácticamente dividir los espacios. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy diferente. En otras áreas se habla de que en el juego de pelota había un sacrificio humano y este sacrificio era para el ganador, ¿vale? Hay muchos que no le encuentran lógica a eso. Bueno, en contexto, en el caso de cuando se sacrificaba el ganador es porque no era una persona de la misma comunidad, sino que se traía de otra comunidad. Hay algo que se le conoce como las guerras floridas. Se hacía un combate donde se traían personas de la otra comunidad y también se llevaban gente de aquí para allá. Y tú tenías que traerte al mejor guerrero de allá, o sea, guerreros de élite. Cuando tú te traes a ese guerrero de élite, prácticamente aquí se convierte en un esclavo. ¿Y qué es lo que le va a doler más justamente a un guerrero de élite? Perder todo su prestigio. Además de que deshonró a su pueblo, prácticamente, ¿no? Entonces, la única manera de liberarse era mediante las ceremonias como esta. En el caso aquí de Oaxaca, se menciona que es un juego un poco diferente, donde los participantes van a jugar a morir. Estamos hablando de que ya no están como... ya no son los cautivos, sino que se supone que en la comunidad ya se encuentran a las personas, se designa ciertas personas que van a ser los jugadores prácticamente, se les entrena durante todo el tiempo que sea necesario para que ya después puedan participar. De cierta manera sí es algo muy diferente, porque en la otra sí lo sacrificaban, o sea, le cortaban la cabeza, prácticamente lo desangraban primero.
hasta él le cortaban la cabeza. Y en este caso no, o sea que normalmente aquí morían por la fatiga prácticamente. Y es un sacrificio, les digo, totalmente diferente. Entonces, estos juegos, bueno, o ceremonias más bien dicho, iniciaban por ahí, estamos hablando de que actualmente tenemos las fechas del 8 de mayo, 5 de agosto, que es cuando ocurre un evento importante que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en ese entonces, cuando iniciaba una vez el juego, hasta donde diera, ¿vale? Estamos hablando de que eran varios días, podrían ser 5 días, si es que llegaran a soportar todo eso. Pero para participar en esto, los participantes tomaban brebajes. Estamos hablando de que había personas especializadas en hacer ciertas sustancias. Por ejemplo, aquí hay algo que se le conoce como el ololiuqui. El ololiuqui es una flor morada, la cual en ciertas dosis te hace alucinar. Y si te pasas, pues te mueres, ¿no? Entonces, prácticamente con todo eso se preparaban para tener la conexión con las deidades, porque al momento de estar alucinando, ellos no pensaban que era una simple alucinación, sino que sentían que tenían ya la conexión con las deidades, ¿sale? Bueno, solamente los personajes más importantes eran los que observaban este tipo de ceremonias, no cualquiera, ¿sale? Entonces se paraban ya sea de ese lado donde está la piedra o de este lado contrario, ¿sale? Ahí nada más es donde se podían parar a observar y con su vestimenta especial, obviamente, ¿sale? Bueno, para armonizar todo esto se necesitaba incluso lo que es un incienso conocido como el copal, ¿sale? Y justamente aquí tenemos árboles de copal, este de acá y este de acá. Esos dos son los árboles de copal, ¿sale? Y es un árbol también de este sitio. Entonces aquí lo que hacen prácticamente para extraer el incienso, lo que hacen es cortar el árbol, le sale lo que es la resina, esta resina después la colocan en la brasa y despide el humo blanco, que es el que utilizan en las misas. La madera también del árbol es aprovechada para hacer los mal llamados alebrijes. ¿Por qué mal llamados alebrijes? Porque en Oaxaca no existen alebrijes. Los alebrijes son de la Ciudad de México y ustedes investiguenlo si quieren. Y el creador fue el maestro Pedro Linares. Lo que tenemos aquí es un trabajo diferente. Nosotros lo conocemos como tallados o tallas de madera. Y el mayor impulsor, porque no considero yo que sea el creador, posiblemente haya un creador por ahí, pero el mayor impulsor fue don Manuel Jiménez. Y él fue originario de la comunidad de San Antonio Arrazola. ¿Cuál es la diferencia entre un alebrije y un tallado de madera? Los alebrijes van a tener figuras prácticamente de monstruo, ¿no? Entonces, que son los sueños que, según cuenta la historia, Pedro Linares cae en un sueño profundo, comienza a tener pesadillas y después se despierta y comienza a hacer estas figuras de papel maché. Gran diferencia con el material que se trabaja aquí. Y aquí se enfoca más en el tonal. El tonal es esta creencia que tienen muchos pueblos donde hay un animal que a ti te va a representar prácticamente. Entonces en la película Coco prácticamente lo que hicieron fue nada más como que revolvernoslo un poco, ¿sale? Por eso está el alebrije protector. Entonces, ¿de qué madera se hace el alebrije de No se hace de madera, el alebrije es de papel maché. El que vamos a ver El de ahorita es tallado de madera y es de madera de copal. Ajá, esa es la gran diferencia. Por eso es que mucha gente viene preguntando que por qué aquí los alebrijes son diferentes, porque no son alebrijes. Pero ya toda la gente le dice alebrijes. Claro. Incluso el mismo oaxaqueño lo va a defender a muerte que es alebrije. Es alebrije. ¿Sale? Pero ustedes investiguenlo. Original de papel. ¿Sale? Y nada más. Digo, con poquito que la agarres y la talles, huele al copal. Queda bien sabroso el olor. Tiene las pausas del cielo, tiene también los cultos sagrados, tiene también los personajes que están llevando a cabo la ceremonia, el personaje que lidera la ceremonia y a quien se le está aplicando esta ceremonia, lo que se habla como una transfusión de poder y se ve implicado al jaguar. De ahí tenemos a los ancestros, ¿vale? Entonces prácticamente aquí nos da a entender también que esta área representa lo que son los tres niveles, el nivel celeste, el nivel telúrico, que es debajo de la tierra, porque recordemos que el inframundo no es un infierno, sino más bien lo que hay debajo de la tierra, y el nivel donde estamos nosotros, ¿sale? Los mortales, ¿sale? Bueno, entonces aquí incluso vamos a observar que hay un patio hundido, y es ahí donde se hacían las ceremonias, ¿sale? Pero antes de avanzar hacia allá, ¿alguien tiene un billete de 20 pesos de los de antes? Uy, Los azulitos. Los azules no. No vayan a sacar el de 500 para presumir. Ah. Eso. Bueno, miren, voy a hacer un truco con esto, lo voy a desaparecer. Tenemos primero aquí a don Benito Juárez, personaje importante en la historia de Oaxaca, de México. Don Benito Juárez fue también zapoteco, pero fue un zapoteco diferente a los que había aquí.
Estamos hablando que él era zapoteco de la sierra, estamos hablando de la Sierra Norte, Guelatao, que es su tierra. Entonces hay un monumento dedicado a él, bueno, aquí en Oaxaca donde no van a encontrar monumentos dedicados a Benito Juárez, pero en el auditorio Guelaguetza hay uno y está señalando justamente hacia Monte Albán, ¿sale? Entonces justamente por sus raíces zapotecas. Y en la parte de atrás vamos a observar la imagen de Monte Albán, ¿sale? Bueno, entonces la imagen fue tomada desde allá arriba, ¿sale? Vénganse para acá a ver un tantito. Y lo que vamos a observar es lo siguiente, miren. Aquí vamos a tener el edificio central, que es el que está aquí derechito, el que sobresale aquí. De ahí tenemos al fondo los escalones de la plataforma sur, las columnas incompletas y parte de lo que es el patio hundido. Algunas otras construcciones, como lo es la parte de allá donde está la galería de los danzantes. Y tenemos una representación muy importante que es Cosijo, ¿sale? Para los mexicas, Tlaloc. Para acá, en los zapotecos, Cosijo, ¿vale? O sea, el mismo concepto, diferente nombre y un poco de características diferentes, ¿vale? Dios de la lluvia, ¿vale? Entonces hay que guardar esos billetitos. ¿Y el que está aquí qué es? Ah, es uno de los símbolos junto a Cosijo. Este es uno de los que se encontró en el tesoro de la tumba 7. Oh. Ah, tú dices. Entonces, en realidad es una fotografía, no es algo que encontraron arqueológicamente o algo. O sea, el mapa como tal es una foto. Sí, es la foto de acá. ¿Qué tal? Vénganse por acá. Ya voy a hacer mis billetes de 20 pesos yo también. Me salen bien. Ay, ¿cómo es mejor? Los extranjeros. Están muy cotizados. Ey, ahorita agárralo y véndeselo. $5, $5. Mapa of Calván, $5. No, te pagan más. ¿Cuál $5? Miren, aquí vamos a tener el patio hundido, algo muy diferente a lo que hay en el caso de Mitla, que también tiene un patio principal. En Mitla, hagan de cuenta que el patio no está tan elevado como este. Y aquí prácticamente van a tener unos escalones bien señalizados, donde tenías que ingresar y allá está una como pequeña plancha que es donde se hacían los sacrificios de animales, ¿sale? Entonces aquí se hacía la ceremonia. Vamos a ver también que esas columnas prácticamente tenían un gran techo y era un tipo de recibimiento hacia esta parte de acá. Al llevarse aquí a cabo la ceremonia se necesitaba la acústica. Es algo que lo van a encontrar en gran parte de la zona arqueológica. De hecho puedes hablar y cualquiera te va a poder escuchar sin alzar tanto la voz. Igual ahorita más adelante pueden hacer la prueba, desde allá arriba se pueden escuchar todos los que están en la parte de allá abajo. ¿Vale? Vénganse de este lado. Y mis diosas atrás. Míralos. Ay. ¿Ahí así? Espérame. Ay, por eso no lo chica. Ay, ya se me atoró. Hola, selfie. Le van a tomar foto a la señora. Vámonos. Sí, y es video. Estoy tomando video. Ya ves que la Guareja es la directora de crucero.
Ah, qué buena foto. Déjame tomar 3 ahorita. Qué buena foto. ¿Le arribemos por allá o por las escaleras? Dice que está más corto por allá, yo no sé. Vamos. Yo siento que está más corto por este lado. Lo cortas por acá. Central, ¿vale? Mira. Nosotros estamos aquí. Esto es una representación digital de cómo posiblemente fue la ciudad. Tenía ese color rojizo, un poco exagerado aquí, pero los que ya fueron a Mitla, van a ir a Mitla, van a notar que allá también está presente esa coloración. Lo que utilizaron fue el cinabrio de matita. Estamos hablando de minerales. Se habla de la utilización de grana cochinilla, pero para interiores o algunas piezas pequeñas, porque esto al estar en el exterior pues no va a soportar tanto. Pero bueno, estos minerales eran tóxicos y a los que ponían a decorar pues eran a los esclavos. Y vamos a notar una ciudad bien construida, con las columnas, como les digo, ya completas y con su techo, ¿vale? Las unidades que estaban allá, por ejemplo, aquí ya las tienen reconstruidas. Y esta parte de acá es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Nosotros entonces quedamos acá. Todos estos edificios, edificio G, H, I, J, nombrados así, el nombre es en orden alfabético para evitar etiquetas. ¿Por qué? Porque resulta que allá donde están todas esas personas está una galería que le llaman la Galería de los Danzantes. Son piedras las cuales fueron encontradas alrededor de Montalbán y uno de los primeros investigadores dijo que eran danzantes los que aparecían en esas piedras, así como lo que vemos acá, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué dijo que eran danzantes? Pues porque veía las figuras donde estaban los personajes contorsionados de esta forma, ¿sale? Entonces están danzando, están haciendo alguna ceremonia, pero no, las investigaciones más recientes nos mencionan que fueron cautivos, que fueron mutilados y que por eso están sufriendo prácticamente. Este es el símbolo del pesar. Cuando ustedes vean una imagen de un personaje que está así, ese ya se está muriendo. Cuando lo vean totalmente tendido, si ya está muerto. Y si le ven algunas figuras acá o acá, es símbolo de algunas de las fechas, posiblemente de cuando nacieron o posiblemente de algo que hicieron, ¿no? Pero bueno, entonces por eso es que en arqueología se va a utilizar la nomenclatura de esa forma, ¿vale? Con, en este caso, letras, incluso las tumbas, por eso se mencionaba la tumba número 7, que fue la número 7 en ser encontrada. Pero bueno, ahora, aquí se supone que la entrada de la ciudad era de aquel lado, en aquella esquina, ¿sale? Entonces podríamos considerar como el área más privada esta parte de acá. Entraban todos acá. Ese es el palacio, un tipo de recibimiento donde ya se podían distribuir. Se menciona una teoría que aquí había lo que es un tipo como mercado, se hacía el comercio aquí, entonces aquí enfrente era donde se aplicaba la ceremonia. Son ceremonias que se llevaban a cabo, ¿por qué? Porque íbamos a tener el edificio P. El edificio P es el que está ahí enfrente, donde está el patio hundido a un lado. Ese patio hundido es muy parecido al que está acá, pero solamente sería más como público, ¿sale? Y es más privado. Ahora, en el edificio P, como les menciono, es donde se lleva a cabo este evento. 8 de mayo, 5 de agosto, cuando el sol está en la parte más alta, que se le conoce como el cenit, ¿sale? En ese edificio, en el P. Sí, en el edificio P. Ustedes van a notar que los escalones en medio tienen como una manchita negra ahí, una rejilla. Es ahí donde se abrió para poder tomar la fotografía. Pero el haz de luz entra desde el 1, 2, el tercer escalón. Ahí ustedes cuando estén más cerca lo van a observar que le hace falta la pieza, que es donde entra el haz de luz, ¿sale? Y esto porque se toma en cuenta por la alineación de estos edificios, el edificio G, H, I, J. El J es el último que sobresale allá, que está como desalineado de estos, pero alineado con ese de allá. Eso le conocen como el observatorio, ¿sale? Aunque podríamos considerarlo un poco más como observatorio de acá, porque si
tú te pones en la parte superior, cuando se oculta el sol se inclina de este lado o de este lado, utilizándose de referencia a estas dos construcciones que van a notar, que curiosamente tienen como un amurallado y un patio principal, que donde supuestamente es donde se hacían las ceremonias también, ¿sale? En este de acá o en este de acá, dependiendo de cuando se ocultaba el sol. Ahora, aquí van a notar que están las unidades habitacionales. Unidades habitacionales a los alrededores, terrazas, pequeñas terrazas. Las construcciones ahí eran de adobe, ¿sale? Piedra y también algún lo que es el cabello. Entonces aquí normalmente van a notar que las construcciones van a ser totalmente de piedra, ¿sale? Porque son más como templos, toda esta área es de templos. Y debajo de las unidades habitacionales es donde se encuentran las tumbas. Entonces siempre tenían su unidad habitacional y abajo una tumba, dependiendo del personaje, obviamente. Un ejemplo de tumba es este, tumba 104. Tenemos decoraciones, por eso es que no nos dejan entrar. Tenemos lo que son los restos, urnas funerarias, incluso la utilización del barro negro. Una tumba zapoteca, tesoro zapoteco, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia con lo mixteco? En el caso de la tumba 7, ya no se encuentran nada más esos restos, sino que se encuentra esto, ¿sale? Esto es un pectoral de oro. Y es un poco más pequeña la pieza, solamente que aquí está amplificado. Xipec o xipetote, que es una influencia ya de otras áreas, por eso se dice que eran los mixtecos los que trajeron estas ofrendas. Eso no es mica, ¿era oro? Sí, este es oro, este es oro. El que les mostré ya era mica, era lo que se forraba. ¿Con eso no adornaban a ellos? Los muros sí, la mica sí, el oro lo utilizaban para hacer piezas, pero ya los mixtecos. Estamos hablando de una época del 1300 después de Cristo, que es cuando vienen a dejar todas estas piezas, ¿sale? Incluso vamos a encontrar el cráneo. Los cráneos normalmente eran extraídos de los juegos de pelota, entonces por eso se menciona de que ya es una influencia comercial también. O sea, los mixtecos ya tuvieron conexiones comerciales con otras áreas, porque Xipec o Xipetote, que es más para el centro del país, y Xipec tiene una representación del señor del desollamiento, que es un sacrificio también que se hacía, se desollaba a una persona viva, haciendo referencia a lo que es la mazorca. Aquí tenemos otros pequeños. Estos son del tamaño casi como de aretes, ¿no? O sea, no son tan grandes, nomás están para que los vean. Están muy Collares tallados. y eso. Pero bueno, ahora en especial en este edificio, en el edificio H, enfrente del P, se encontró otro tipo de ofrenda. Esa ofrenda que se encuentra es esta. Ignoren esto. Era esta pequeña máscara. Esta es la máscara del dios murciélago. El murciélago es un animal de noche, el señor de la oscuridad, de hecho le llamaban. Recordemos que ellos consideraban también a la noche como justamente cuando entraba como esas partes del inframundo, ¿no? Pues ellos tenían miedo de que el sol no saliera nuevamente, porque iban a ser atacados por los seres del inframundo. Entonces quien los protegía prácticamente eran este tipo de... ¿Y por qué estaba ahí esa máscara? Porque resulta que estas máscaras solamente van con la gente importante. Se encontraron los restos de 6 personajes importantes de Montalbán, posiblemente los gobernantes que estuvieron aquí. Entonces, ¿por qué se les pone la máscara? Nosotros tenemos la creencia de que cuando te mueres no te llevas nada. Y ellos no, ellos sí se llevaban algo. En este caso, pues los gobernantes se podían llevar su máscara. ¿Por qué? Porque era con lo que iban a ser reconocidos en el inframundo, en el Mictlán, ¿sale? Por eso nosotros tenemos la tradición también de dejarle comida en el altar, porque ellos vienen y se llevan todo eso, ¿no? Para su recorrido también, ¿sale? Pero bueno, entonces les voy a dar ya su tiempo libre para que puedan explorar ya lo que queda de esta parte. Mi papá que no se pierde con su sombrero. ¿Qué es? Say hi. No es mi sombrero, es Pose. chingo mi madre si me quemo. Ya sabes cómo es. Con mi papá que le mandé, me dice que dónde es, digo, es Monte Albán. No. ¿Escuchaste la diferencia?
Pues ahí está nuestra directora de crucero, que anda viendo no sé qué tantas cosas. ¡Saluda, güereja! ¿Dónde andas? Bueno, está la chica rara, esta que va aquí, pero acá están los otros chicos raros. Y bueno, como no nos dejaron volar un dron, pues vamos a aplicar esta y luego lo pasamos por filtro. ¿A dónde van, oigan? No estás en Teotihuacán, tú. Estás en Monte Albán. Y la comadre tomándome fotos. Ay, hija de la mañana. Que volteen para la güera. Foto para la güera. Ya, ahí. Foto. Foto. Ya. Allá están las piedras que dijo, mira. ¿Quieres dar las piedras antes de subir? Las piedras que dijo que eran de tortura, que no eran danzantes. Mira todos esos tomando fotos acomodados en la pirámide. Mira. Ahí se acomodaron para la foto. Ahí la están tomando desde abajo. ¿Eh? Yo estoy grabando todo el video, tú toma la foto. Edificio de los danzantes que no son danzantes, sino que son personas que sufrieron tortura.
Agua con las avispas. Hay un montón. Esta es la galería que decía que eran cuerpos que no estaban bailando, que estaban en... Los enterraban así, yo Cuerpos creo. en agonía. Y lo que dijo, mira, por está acá arriba que tiene el abierto ahí en los humanos. Sí, no seas Que hizo, pero lo hicieron eso. porque existía tanto barbarie en todas las culturas. ¿Están todos aquí todavía? Sí. Nos ponemos al revés, ¿no? Para que salga para atrás, Carlita. ¿Estás tomando video ahí con doble vista? Ese es video. Hola. El video. Hola, hola. Hola. Y es que el teléfono la verdad es más poderoso que el mío. Y yo estaba viendo Que cayó una avispa. ay, miedito. Vuelve a decir lo de los danzantes, que no son danzantes, que son personas que estuvieron torturadas y que creyeron que eran danzantes en la ignorancia de los descubridores. Pero pues no. Listo. ¡Deja! ¿Dónde estás? Hijas de su madre. Espérame. Ahora sí. Hijas de su madre. ¡Qué lejos están, oigan! Están muy lejos. Ande, cabrón. La comadre va a subir. ¿En serio? Así como vas, pata, así como vas. A 4, a 4. Bueno, seguimos con el detrás de cámaras. Aquí de la directora de crucero tomándose fotos. Aquí está. Aquí está la mamá tomándole las fotos. Es cuestión de acercarla. Pero esa es la gran subida que tuvimos que hacer hace un momento. Miren. ¿No sueltes? O sea, estábamos hace rato allá, arriba. Bajamos por ahí y le hemos dado la vuelta a todo este pedazo hasta la sala de los danzantes. Luego nos venimos caminando a llegar a estas gradas. Subimos las gradas y bueno, pues acá andamos. Aquí estamos con el director de cámaras, la güera asistiendo a unos turistas. Y acá están los otros turistas. Luego le van a Con mi vuelta. papá, para que salgas con mi papá. O póngase los 4. Tómales a ellos y luego ya. Cámbiate del otro lado porque siempre salimos de un mismo lado. Dame tu pinche tachuelo. No, aquí déjamelo. ¿Por qué me quieres quitar mi chingo de más si me quemo? Pregúntame yo. Todo lleno de tierra. ¿Quién? ¿Yo? No estoy lleno de tierra. Y acá atrás. No sé dónde te recargas. Te fuiste a meter a hacer el baño. Ahí está, lo sacudo. No, tú me vas a sacudar, me vas a poner un chingadazo, yo te conozco. Mi derecha. Ahí están perfectos. Aquí estamos perfectos, dice la directora de crucero. Cállese y sonría. Ni... Ay, qué bonito. ¿Así? Ey, déjame le subo acá porque. ¿Así? Mm, ahora otra foto, a ver. Agárrale mi pierna. A ver. El chiste es que agarres mi pierna así de, así. ¡Ay, auxilio! ¡Toma sacrificio! Pues ese es el chiste de hacer. Me lo como sacrificio. Vámonos para bajar y llegar. Faltan como 10 minutos. Faltan como 10 minutos. No le damos la... No. Son de 11, Son 11:54 y tenemos que ir hasta donde Hasta dejaron abajo a el la coche, no camioneta. aquí adentro. Si no vamos Vámonos. a caminar hasta abajo.
Vámonos. Dije que yo por ningún motivo lo iba a hacer. Si no, vamos a tener que caminar hasta ver. Pues camínenle rapidito. Entonces ya iniciar el regreso. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Más para acá. No, más para acá. Y gírate al revés. ¿Y ahora tú? ¿Qué? ¿Qué esperas? No, ¿O con el puro video? tú tienes el video. Ah, porque ahorita vamos a contrarreloj. ¡Vámonos! Bueno, continuamos ya que ya hemos bajado con la directora de crucero.
ahora vamos bajando de Monte Albán A Monte Albán. para entrar a Oaxaca. Pero ya ves cómo es este tipo que está aquí sentado, delatoso. Saludos al abuelo. El abuelo de mi hija. Al abuelo de tu hija. Nieta de borracho. Tan picosos, acuérdate. Es para bajarlo. ¿Es madera de copal? Sí. ¿Por qué? Porque es una de las maderas más suaves, ¿vale? Entonces es fácil de moldear. Ahí vamos a notar bien cómo con el cuchillo fácilmente puede empezar a hacer la figura. Eso pues obviamente porque ya ha tenido mucho tiempo también haciendo estas figuras, ¿no? Ya de la inspiración, dependiendo de cada artesano, va a comenzar a hacer su pieza.
De ahí, para que la pieza quede un poco más fina, obviamente hay que lijarlo, ¿sale? Para evitar que quede así todo superficie como esto. Entonces se lija y después de haberlo lijado, se sumerge en la gasolina también. ¿Para qué? Para evitar el apolillamiento, evitar que se pise. Entonces ya después ya viene la decoración. La decoración es cuando ya la pintura se muestra ahí y ya se le pone una pintura base. La pintura que se utiliza es pintura acrílica. Anteriormente se utilizaban pinturas naturales, pero el tiempo para extraer la pintura natural, más la cantidad que se necesita para las piezas, porque la pintura natural es fácilmente absorbida por las piezas, entonces mejor se utilizó lo que es la pintura acrílica, ¿vale? Y de ahí se van a hacer las decoraciones, algunas un poco más realistas como esta de acá, otras un poco más ya Las puntas de la casa, o sea, los jaguares en cada esquina, mira. Voy. No crean que agarraron una boca. Aquí es todo a mano para que quede bien. Y ya, como les digo, ya depende de cada uno de los que decora también qué figuras le vaya a colocar, qué tan inspirado esté. Y se llevan también su tiempo, ¿no? Y no solamente pueden decorar estas piezas, también se decora lo que es el calzado, incluso ahorita con la pandemia y todo, los cubrebocas también los decoraron, sombreros, de todo. ¿Vale? Vamos a poner aquel lado. Y aquí hay unas piezas. Esta parte Qué hermoso trabajo. Las piezas que estamos viendo aquí todavía no se han ido al horno, ¿sale? Todo esto todavía sigue para apenas ir al horno. Lo que utilizaban anteriormente era el hueso de mamey, de ahí se utiliza lo que es el plástico. El plástico, este es el plástico para poder sacar un poco de lo que es el brillo. ¿Sale? La tonalidad va cambiando un poco, ustedes van a notar. Pero eso se tiene que hacer constantemente, ¿sale? Entonces puede durar mucho tiempo.
esto no se quita así nada más con la mano, porque luego piensan que nada más le estamos quitando el polvo, pero no. Ahora, comienza a utilizar lo que es el cuarzo. A esta pieza también le conocen como ágata, es la que utilizan los restauradores. Y ustedes van a notar bien. Gran diferencia, ¿no? Sí. Entonces el trabajo comenzó a ser un poco más estético de lo que ya era. Y así, toda la pieza la van a hacer. Entonces, por eso esas piezas valen la pena, ¿no? Normalmente en el centro de Oaxaca, algunos que se dicen llamar artesanos, lo único que hacen es sacar las piezas opacas y les ponen lo que es grasa de zapato, ¿sale? Que a veces el material también ni es barro, a veces es yeso, y nada más lo grasan, lo pintan y ya lo ponen a la venta. Por eso es que van a encontrar muchas piezas demasiado baratas, ¿no? Algo ilógico para todo el trabajo que se tiene que realizar, ¿sale? Bueno, después de esto ya se pasa al horno. Disculpe, para que quede el brillo, ¿qué es lo que le ponen? Se utiliza lo que es esta piedra, es cuarzo. Ya es como le van sacando el brillo. Se le tiene que sacar el brillo antes de hornear. Antes, los hornos aparte. Este lo tienen de muestra. ¿Sale? Entonces lo que hacen es colocar los leños en la parte de abajo, son leños de encino que alcanzan la flama aproximadamente a esta altura. Y depende para qué quieres la pieza. Si es una pieza utilitaria, tienes que dejar que alcance los 900 grados y se debe de quedar la pieza 14 horas. ¿Vale? Cuando es una pieza que nada más es decorativa, vas a dejarlo que alcance nada más unos 800, 700 grados y se deja nada más unas 7 horas, la mitad de las horas que se dejan. La gran diferencia que van a encontrar es que las piezas utilitarias van a sellar totalmente lo que es el poro de los barros, del barro. Entonces cuando tú le coloques agua, pues no se va a filtrar, no se va a filtrar como tal. Esto se los menciono porque hay muchos que luego preguntan que si este barro contiene o estas piezas contienen plomo. Realmente no. Eso es nada más podemos decir, una propaganda que se hizo. Recuerden que también las cerveceras hicieron lo mismo con el tepache o el pulque, exactamente. Que decían que se hacía con trocitos de ajá. Entonces, imagínense. Entonces, igual aquí se hizo una propaganda para que nadie quisiera comprar estas piezas, ¿no? Entonces, pero aquí, todas las piezas, como digo, las que son más opacas son las utilitarias y las que son brillosas son más para decorar, ¿no? Entonces, ahí no está tan sellado los poros del barro. Cuando tú le pones agua, pues es obvio que se va a filtrar un poco más, ¿sale? Entonces, como tal, no sirve para que te tomes un vaso cuando es así brilloso, ¿no? Pero actualmente ya están haciendo una mezcla entre los dos. ¿Por qué? Porque la gente ya quiere volver a utilizar el barro. Entonces, que vienen ya quieren comprar un vaso brilloso, pero que también se pueda vender, ¿no? Entonces pueden explorar todo lo que hay en la galería. Las otras
el Cerro del Coyote. Entonces aquí las familias se dedican a la elaboración de las piezas de barro negro, ¿vale? Entonces es algo que ha venido de generación en generación. Incluso, bueno, en el caso de Montalbán, en el tiempo de la época mesoamericana, se llegó a utilizar el barro negro para colocar lo que son ofrendas en las tumbas, ¿sale? Recuerden que en las ofrendas también se incluían lo que son alimentos. ¿Por qué? Porque tenían que empezar su viaje, ¿sale? En el clan. De ahí comienzan a utilizarlo en la cocina. En la cocina lo utilizan para vertir líquidos, ¿sale? O para colocar ingredientes. ¿A qué quiero dar a entender? Que ustedes no van a encontrar como tal un recipiente que puedan colocarlo al fuego. ¿Por qué? Porque el barro, este tipo de barro no tiene arena, además de no transmitir como tal el calor, y como ya está bien cocido, un poco más de fuego, pues lo único que haría sería quebrarlo, ¿sale? Entonces lo utilizaban armas como recipiente, hagan de cuenta como el plástico. De ahí justamente es el plástico el que desfalca las ventas del barro negro, porque la gente ya no quería utilizar estas piezas, porque si se te cae una se te rompe, entonces preferían no utilizar lo que es plástico. Entonces de ahí, cuando viene esto, pues ellos tratan de buscar una forma de innovar, y lo que encontraron es que con una pequeña piedra, es un cuarzo, lograron extraer lo que es un brillo, y son las piezas que ustedes van a ver allá, ¿sale? O sea, anteriormente así es como se hacían las piezas, opacas, exactamente, y ya después se comienzan a hacer de esta forma. Una campana. Los que hablan mucho, que diga Los que hablan mucho se... Sí. No, Allá está. No, este es un honor que estén aquí. bueno, aquí vamos a ver la representación de una tumba. Resulta que estos restos los encontraron cuando estaban excavando uno de los hornos para el cocimiento de las piezas. Se desconoce realmente a quién pertenecieron, ¿sale? Entonces, anteriormente en los pueblos te permitían tener a tus hijos en el patio de tu casa. De ahí vienen los cambios en las leyes cuando ya te piden que lleves a tus juntos al campo santo, ¿sale? Pero esta es una representación de la tumba que veíamos en la imagen de la tumba 104. Que de hecho vamos a tener otra vez la imagen. Pues aquí nomás lo representamos, ¿sale? Ahora vamos a pasar por allá. Utilitarias. Por ejemplo, este lo utilizaban como un tipo colador. De hecho, cuando el maíz está sucio, lo único que haces es colocar el maíz aquí y ponerle un poco de agua, agitarlo y sacando el maíz. Otras herramientas como esta lo utilizaban para llevar al río. Cuando terminaban de lavar la ropa, ahí nada más transportaban la ropa y la transportaban. Otras más comunes lo utilizaron para transportar el agua. ¿Sale? Bueno, entonces en sí, el barro, o sea, la tierra, no es de este color, ¿sale? La tierra realmente es así. Así es como lo van a traer ellos a... De hecho, aquí a unos 2 kilómetros se encuentra una cueva que ellos le conocen como mina, le dicen, y extraen todo el material. Solamente los de la comunidad son los únicos que pueden explotar este material. Ninguna otra persona que sea fuera de la comunidad. Lamentablemente, algunas otras comunidades vendieron su tierra. Literal, ¿sale? Ustedes han notado que en el centro histórico no nada más hay barro negro, ¿no? Hay barro verde, barro rojo, entre otros. Entonces todas esas comunidades normalmente lo que hicieron fue vender sus minas y ahora tienen que comprar la tierra para poder hacer sus artesanías. Aquí en el caso de San Bartolo Coyotepec, no, aquí no ocurrió, ¿sale? Bueno, entonces ahora, ¿cómo realmente una pieza termina siendo negro? Bueno, por el horno. Prácticamente hay algo que se conoce como la reducción de oxígeno. Es que no veo la pieza. Lo mismo que con el carbón, ¿no? Pues hace una parte de lo que es la... lo que pasa es que cuando tú vas colocando las piezas, las colocas como escalones, ¿cómo se puede decir? Como por capas. Y ahí el oxígeno que queda encerrado, junto con los minerales que tiene el barro, hace la oxidación. O algo así como una oxidación prácticamente. Y ahí es ahí donde toma el color. Que de hecho lo va a tomar también en parte, porque ahorita vamos a ver las piezas que ya están casi terminadas. Para el proceso lo que hacen esto es mojarlo, o sea, lo remojan, lo mantienen ahí aproximadamente como un día, de ahí lo sacan y lo tienden y lo que van a hacer es amasarlo con los pies hasta obtener una masa como la que ustedes van a ver allá, la que están utilizando.
niños, ¿vale? Entonces esa masa, permíteme tantito, voy a pedir un pedazo. Así es como ya va a estar cuando ya termina amasado, ¿sale? Y es muy parecido a la plastilina. Lo utilizan también. Ahí está tu chico. Sabor chocolate. Es muy parecido a te dejan la plastilina, ¿no? Es muy suave, no tiene arena y muy moldeable. Entonces, ellos realmente no utilizan lo que es un torno eléctrico, un torno lateral. Para lijarlo. Estos dos platitos, eso va a funcionar como un torno, ¿vale? Pero no, ellos no tienen torno eléctrico ni lateral. ¿Por qué? Porque por la solidez que tiene el material se desharía la pieza. Entonces con esto ya poco a poco van haciendo su pieza, ¿vale? Ya le van a agarrar y poco a poco le van a dar vuelta, ¿vale? Sirve nada más como para sostenerse prácticamente. ¿Ya ves como la sombra del amor? Y si no queremos, ¿Y para qué lo quieren ustedes? Igual lo utilizan para las máscaras de cara. ¿en serio? Y bueno, retomando el asunto, aquí viene otra vez la directora del crucero y estamos entrando al Zócalo de Oaxaca.
Este es el centro de la capital de Oaxaca, cerrado al tránsito vehicular. Ah, por si preguntaban, aquí viene la Fregoso conmigo. Hablar no se puede deshacer de mí. Allá está, esa gente rara que está ahí es mi comadre, y acá escondido es el ahijado. Y bueno, este es el Zócalo de Oaxaca. Me recuerda a algunos edificios en Tepa. Me recuerda a otros edificios en San Miguel el Alto. ¿Verdad que se parecen algunos edificios a Tepa? Tú los ves y dices, de esto hay en Tepa. Y ves aquellos y dices, de esos hay en San Miguel el Alto. Nada más falta que esté la gente dando vueltas como antes para que estén aquí. Bueno, sí, los árboles están enormes. A ver si alcanzan a ver más cosas, pero bueno, ahorita les ponemos el frente del templo. Y bueno, aquí está la directora del crucero. Aquí estoy pegado al pie de la Catedral de Oaxaca. Y bueno, esta es la Catedral de Oaxaca. Así de modo rapidito. Esta es otra explanada del Zócalo. Nosotros hace rato estábamos acá de este lado, le dimos toda la vuelta por acá. Llegamos, ese es el famoso chocolate mayordomo, y ahí te dan cafecito, chocolate frío, como si fuera chocomil. Y bueno, este es el recorrido del Zócalo de Oaxaca. No sé si le ven similitud con otros zócalos de los Altos de Jalisco. Y bueno, vamos a buscar algo que cenar. Seguimos informando. Saludos.